Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad. ¿Ya estamos concentrados? Vamos a empezar entonces. Hemos terminado la alabanza con una frase que dice: y reflejar al mundo tu amor. Guarden esa frase, guárdenla, archívenla, ténganla ahí, porque es pertinente en esta mañana. Vamos a considerar algo de eso. Levanten la mano los que no estuvieron el domingo pasado, por favor, levanten la mano. La mayoría. Hoy día es la parte 2 de una prédica que empezó el domingo pasado. Obligados a hacer un pequeño repaso. ¿Qué estamos viendo? Primera de Pedro. Estamos viendo Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 es lo que estamos viendo. Y empezamos del versículo 13. Empezamos en el versículo 13. Pero empieza con una palabra clave que decía por tanto. Y ese por tanto nos lleva a lo que antecede, ¿no? A lo anterior, porque es una consecuencia, ¿no? Empieza diciendo, por tanto, o sea, por tanto, ¿de qué? ¿De dónde procede esa conclusión de lo que él había dicho anteriormente? Y la parte anterior de lo que había dicho anteriormente se encuentra en Primero de Pedro, o sea, lo central, los versículos del capítulo 1, los versículos 4 y 5, ¿no? Dice así, y para usar esto que dice, antes dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es eso de renacer? Tenemos que tener clara la película. Y obligatorio. Tenemos que ir a Juan 3. Obligatorio. Juan 3. Versículo 3 y versículo 5. Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? A Nicodemo, que era un principal entre los judíos, que era un fariseo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es lo que tienes que tener claro todos los hijos de Dios, que si no se nace de nuevo, no se va a entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se entra por méritos. No se entra porque tú tienes una lista de obligaciones y las cumples, y entonces cuando las cumples, entras al reino de Dios. No es así. Y ese es un concepto equivocado que tiene la mayoría de las personas. No se entra al reino de Dios por méritos. Se entra por gracia. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Primero, nacer de nuevo. Dice que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. Y miren lo que dice el 5. Respondió, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué lo dice esto? Porque Nicodemo, cuando dijo, entonces yo tengo que volver al vientre de mi madre, no se está hablando de un nacimiento físico, sino se está hablando de un nacimiento espiritual. Y ahí claramente lo dice, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es eso del agua y del Espíritu? El agua significa purificación, significa limpieza. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no se arrepiente y reconoce lo que Jesucristo ha hecho por él. Reconoce lo que Jesucristo ha hecho por él, entiende cuál fue el plan de salvación de Dios. Entonces dice, Señor, yo quiero eso. Perdóname porque he vivido ignorante. Perdóname porque he vivido ajeno a tu voluntad. Pero yo quiero
entrar en esa comunión contigo. Y ahí viene el nuevo nacimiento. Tú y yo somos cristianos porque hemos nacido de nuevo. No somos cristianos porque un día alguien dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y levantaste la mano. El levantar la mano no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento tiene características. Ustedes cuando nace un bebé, ¿no? Todo el mundo, ¡ay, se parece a la mamá! ¡Ay, se parece a papá! Todo el mundo, no se parece a nadie ese bebito. Porque todos los bebitos, la mayoría son amorfos cuando nacen. Pero todo el mundo comienza, ¡ay, igualito al papá! ¡Ay, igualito a la mamá! Un recién nacido, un nacido de nuevo, tiene características. Tiene características que son evidentes. Cuando recién empieza no se nota. El día que empieza la decisión no se nota mucho, pero al tiempito sí se nota. Es igual que un bebito. El bebito ya a los 3 meses ya tú sabes ya, sí, efectivamente se parece al papá, se parece a la mamá. Como mi hijo que no tiene nada de mí. Mi hijo es igualito a su mamá, en todo, yo no tiene nada. Una uña, tiene la uña del pie gordo derecho, la he heredado de mí. Nosotros hemos nacido de nuevo. Y eso es una cosa que tiene que estar marcada en la mente de todo hijo de Dios. Que como hijo renacido tiene que parecerse a su padre. Tiene que parecerse a su padre. Porque en ese nacimiento no hay intervención de mamá alguna. Es una obra completa de Dios. Y Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Y quiere que heredemos sus atributos. Pero en esta parte de la Biblia, Pedro, que está tomando el tema, del cual ha estado hablando Juan, del cual todos nosotros somos partícipes, porque todos los que nos decimos hijos de Dios es porque hemos nacido de nuevo. Renacidos, renacer para una esperanza viva. ¿Qué significa eso? La confianza en lo que va a venir, esperanza en lo que va a venir, por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo nos da la muestra de que Dios tiene poder sobre la muerte. La resurrección de Jesucristo te demuestra a ti y te da la confianza suficiente para decir que esa salvación y esa eternidad es verdad, porque tiene el poder para hacerlo. Y por toda la trayectoria bíblica que hemos visto, Dios jamás ha faltado a su palabra, jamás. Entonces, ¿qué pasó? Estoy haciendo una antesala recién a lo que vamos a predicar. Ese renacimiento que te da la esperanza, esa esperanza te debe animar. Les dije que esta era una iglesia sufriente, era una iglesia en problemas. La gente estaba desanimadita. Los problemas afectan. Los problemas afectan, indudablemente que afectan. Sería mentiroso a decir que no afectan. Pero nosotros salimos adelante porque es el poder de Dios y no nuestras fuerzas los que luchan contra esos problemas. Esta iglesia sufriente necesitaba ánimo y Pedro los anima. Oigan, la esperanza. Miren no vean el problema, vean su esperanza. Miren lo que viene. Esa herencia, como dice el versículo 4 de Primera de Pedro, del capítulo 1, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. O sea, la esperanza que tú tienes en el cielo y que ahora, dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La culminación de este proceso en el cual has empezado. En este nuevo nacimiento,
en el cual tú estás inmerso, yo estoy inmerso en una transformación que está haciendo Dios en nosotros, va a tener un epílogo al final, que más que epílogo es un nuevo comienzo, un comienzo distinto, porque tenemos aquí una vida eterna terrenal y va a empezar la vida eterna celestial. Y esa es nuestra esperanza. O sea, tú estás desanimado, mira lo que vas a tener. No te enfoques en el problema. ¿Cuánto va a durar tu problema? Lo máximo es toda tu vida, ya. Pero tu vida es finita, es corta. ¿Y de ahí qué viene? La eternidad. Y en esa eternidad estás seguro. Mira eso. Te toca sufrir, le decía, te toca sufrir como Cristo. Y es un privilegio sufrir por la causa de la palabra, por la causa del ministerio, por la causa del reino de Dios. De eso está hablando, de ese tipo de sufrimiento. Es un privilegio si estás sufriendo por la causa. Pero así fuera terriblemente desastroso lo que estás viviendo, no lo mires. Mira hacia adelante, mira esa esperanza, ese futuro. Y comienza el 13 diciendo, por tanto, por esa salvación que tú tienes, por esa esperanza que tú tienes, por ese regalo maravilloso que te ha hecho Dios, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Recuerdan que les dije qué cosa era ceñir? Ceñir era, lo que se está refiriendo es, cuando tienen esa túnica, los judíos tenían esa túnica, que era hasta acá, entonces, los que, imagínense, correr con eso, o moverse con eso, ¿no? En una circunstancia, en guerra, por ejemplo, o cuando estabas trabajando en algo arduo. Entonces, ¿qué significaba ceñir? Levantarte eso, y con un cincho, o con una correa, ponle así para que me entiendan bien, ¡pac! Apretabas eso y ya no se te bajaba. Entonces tú estabas acá libre para poder moverte, para poder hacer las cosas. Entonces, ¿pero en qué se está refiriendo esto? No está hablando de una vestimenta, dice, ceñid los lomos de tu entendimiento. O sea, tu mente. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Te está diciendo, prepara, ejercita tu mente para actuar, para entrar en acción en lo que vayas a hacer en la vida, en tu vida cristiana, en tu vida normal, porque no existe una vida cristiana y una vida distinta. Existe una sola vida. Sed sobrios, dice, o sea, estar no ebrios, no distraídos, estar en tus cabales, estar alerta, estar en control de tu cuerpo, o sea, dominio propio. Se está diciendo, ejercita tu mente para actuar, ten dominio propio y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar, aguardar, centrarte en esa esperanza, ¿no? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes y teníamos una vida, un modo de vida, aceptábamos cosas por ignorancia, dice. O sea, había una excusa, éramos ignorantes. Hoy ya no eres ignorante. Cuidado. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad, ¿no? Estar alerta, estar en la esperanza, estar centrados en esa esperanza de lo que va a venir, cuál es nuestro destino final. Pero mientras estamos aquí, nosotros debemos evidenciar la paternidad de Dios. Y Dios es santo. Y nosotros debemos ser santos. Y ser santos no significa ser lo que hemos siempre visto en las estampitas, o que hacen milagros, o que viven una vida de abstinencia, una vida de... No es eso. Santos son todos, los hijos de Dios son santos.
Lo vemos en las iniciaciones de casi todas las cartas. Esta carta es para los santos que están en tal sitio, ¿no es cierto? Lo sabemos además. Y somos santos que estamos en un proceso de santificación. O sea, somos santos, pero no somos santos. Somos santos que vamos a ser santos. Estamos en ese proceso. Es como en la universidad. Tú entras a la universidad para estudiar, qué sé yo, medicina. Estás en la facultad de medicina, pero no eres médico. Pero estás en la universidad. Y tú estás estudiando y terminas la carrera y eres médico cuando terminas. Igualito es esto. Acá estamos en una carrera de santidad. Con la única diferencia que en la medicina es con tu propio esfuerzo y en esta carrera es con el esfuerzo de Dios. Es si tú te entregas a Dios totalmente. Si tú realmente le das tu vida a Dios y no quieres gobernar tú y hacer lo que a ti te da la gana, seamos claros, Dios va a orar. Y te aseguro que te recibes de santo. Porque ya lo eres. Declarado santo, más la santidad es perfección, que se dará solamente cuando estemos en la presencia de Dios. Lo dijimos claramente. Que con este cuerpo jamás vamos a ser santos, santos, santos puros. Es imposible, porque este cuerpo está contaminado. Está afectado, está distorsionado por el pecado. Entonces, los nacidos de nuevo. Y acá hay términos, miren el 14 cómo empieza, dice, como hijos obedientes, renacido, miembro de la familia de Dios, hijo de Dios. Y en el 17, ¿qué dice? Y si invocáis por Padre, igualito, si perteneces a la familia de Dios, tú tienes que ser santo y Dios ha manifestado siempre su contrariedad a lo impuro, al pecado, rechaza la maldad. Levítico, dijimos, hay muchos que están estudiando Levíticos y se han dado cuenta de que en ese libro la santidad es la palabra clave, santo, santo, apartado. Y Dios, si alguien era impuro, chao. Porque decía, los contamina. Sáquenlo del campamento, sáquenlo del campamento. Y cuando vuelva a su estado, cuando vuelva a tener, llamémosle así, la santidad, lo regresan. Dios siempre se ha apartado del mal, siempre. O se ha apartado o lo ha destruido. Y eso lo dijimos en la prédica anterior. ¿Qué pasa entonces? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, versículo 17, vamos a ir leyendo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, si tú estás en ese círculo de renacido, de hijo de Dios, de hijo obediente, si tú oras, hablas, tienes comunión con Dios, y acá te dicen una condición de Dios, que dice que Él no hace acepción de personas, o sea que Él no tiene engreídos, Él no tiene hijos privilegiados, no es como un padre terrenal que puede equivocarse y tener la preferencia por un hijo. Dios no tiene preferencia por los hijos, a todos los va a juzgar igualito, los va a juzgar igualito. Dice que debemos conducirnos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras llegamos a ese estado, mejor dicho, mientras llegamos a esa condición eterna, presencial con Dios, mientras estamos en esta tierra, tenemos que tener una conducta, tenemos que tener una manera de vivir. ¿Y cuál es esa manera de vivir? Dice, como si fuéramos peregrinos. Un peregrino es alguien que está de pasadita, ¿no? No es que se va a establecer.
Nosotros no debemos pasar por esta tierra pensando en que nos vamos a establecer, que esto es lo máximo, que esto es lo único, que aquí vamos a perpetuar. No. Dice que nosotros debemos vivir como si estuviéramos de visita, como si fueras turista. Así, vos vas a un sitio, estás de pasadita nomás, no llevas todas tus cosas, ¿no? Y hablé, creo que un ejemplo de aquí, de una hermana que para viajando, y dije, cuando esa hermana viaja no se lleva todo, ¿no? No lleva todos sus vestidos de noche, sus zapatos de gala, no lleva todo eso, lleva lo necesario, porque está de pasadita cuando uno va a hacer un viaje. Entonces, así debemos vivir, no arraigados, no centrados en este mundo, sino menospreciándolo, en el sentido de que mi eternidad es más importante. ¿De qué le vale al hombre ganar, dice, ¿no? Ganar en esta vida todo si pierde su alma? ¿De qué te vale que tú estés preocupado en lo económico, en la casa, en el auto, qué sé yo, y te despreocupas de lo eterno? No tiene sentido. Entonces, el renacido tiene un enfoque, claro. Yo no pertenezco a este mundo. Yo pertenezco al mundo de los cielos y tengo que esforzarme por ese objetivo. Tengo que vivir, por supuesto, y Dios te manda acá. Y que tienes que dar un buen testimonio, sí. Y que puedes gozarte de las cosas que Dios te da, gózate. La palabra dice en Eclesiastés que el hombre debe gozarse en las bendiciones que Dios le ha dado. Si Dios te ha bendecido, gózate. Pero que eso no sea lo primordial, ni el objeto de tu vida, no. Lo primordial y el objeto de tu vida es esa esperanza, esa eternidad. Dice que nosotros debemos conducirnos con temor, o sea, con reverencia, con respeto a lo que es Dios, teniendo esa esperanza clara, buscando la santidad, tratando de reflejar lo que Dios es, lo que Dios, o sea, que nuestro Padre es, siendo santos. Y dice, miren, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, y pone 2 puntos, como que abre un panorama. Que tienes en ese tiempo de tu peregrinación, tienes que tener, sabiendo, dice, tienes que tener claro, tienes que tener los conceptos en su lugar. O sea, tú vives aquí con ese desdén por el mundo. Tú vives como ciudadano del cielo. ¿Por qué vives así? Porque fuiste rescatado, porque fuiste comprado, porque Cristo te sacó de esa vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. Cristo te sacó, Cristo te compró, y dice, y que no te compró con oro, con plata. No, el precio fue mucho más alto, dice, fue su sangre. Nosotros hemos sido comprados por sangre, o sea, vida. Murió por ti, murió por mí. Sino con la sangre preciosa, como un cordero sin mancha y sin contaminación, Levítico. Piensen en los sacrificios. Piensen en Juan el Bautista, cuando iba a bautizar a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se acercó Jesucristo hacia él era el que iba a ser sacrificado. Él iba a hacer la expiación, la redención, la propiciación. Él murió por ti, por mí, para el perdón de los pecados. Para siempre, ya no tenía que ser repetido, no tenía que haber sacrificios repetidos, un solo sacrificio, una vez y para siempre. Eso hizo Jesucristo. Y dice, tú tienes que tener claro esto. Otra cosa que tienes que tener claro, ¿no?
Tú fuiste comprado, tú fuiste sacado de esa manera de vivir, fuiste comprado con algo que no es corruptible, sino que es la sangre de Cristo, y que ese plan de Dios, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, o sea, antes de la creación, ya estaba destinado. Ya el plan de Dios estaba maquinado, planificado, para valga la redundancia. Antes de la fundación del mundo ya estaba lo que iba a suceder. Y Jesucristo era el mediador. Jesucristo iba a entregarse por ti y por mí. Pero dice, en los posteriores tiempos ha sido manifestado. O sea, él está hablando en los posteriores tiempos, los tiempos de ellos. Dice, Jesucristo fue destinado desde antes de la creación. Y ahora recién se ha manifestado ese plan, o se ha concluido, se ha ejecutado el plan de la salvación en el momento que se estaba escribiendo esto, porque pocos años atrás había sucedido lo de la muerte de Cristo. Y le dice, ahora último, ya Dios lo ha manifestado. Para nosotros son 2000 años más. Pero el plan de Dios es el mismo y se ejecuta y las repercusiones son las mismas en esa época y en esta época. La esperanza es la misma. Las exigencias son las mismas. Vivir con esperanza, vivir con santidad, tener en cuenta el costo de nuestra salvación. Tenemos en cuenta el costo de nuestra salvación. Y dice, ese Jesucristo es el mediador, dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Dice, y es el propósito. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que tu confianza, para que tu salvación, para que tu futuro, para que todo tu destino sea en Dios. El poder de Dios actuó resucitando a Jesucristo para que tú tengas la certeza de que Él es capaz de hacer lo mismo por ti y por mí. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Miren, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esta purificación es renacer. Es un sinónimo de lo que va a venir en el 23 que dice siendo renacidos. Traten de hilar eso. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esa purificación de almas es renacimiento. Hechos 15, 9. Están en el concilio. Pedro está en el concilio de Jerusalén. Ustedes saben que ahí se decidió qué se le iba a obligar a los gentiles a hacer, porque se les estaba exigiendo cosas judías y hubo como una especie de debate, de asamblea, qué sé yo, congreso, llámenle como quieran, concilio, era un concilio, donde se iba a decidir qué se iba a hacer con los gentiles, o sea, con los que no eran judíos, si los iban a obligar a circuncidarse, por ejemplo, o no. Y no, quedaron que eso no los iban a obligar, ni tampoco a otras cosas. Pero en ese momento, Pedro estaba defendiendo a los gentiles, diciéndole que sí, los gentiles tenían la salvación. ¿Por qué? Porque Dios no había hecho ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Mismo término de aquí. O sea, purificando por la fe sus corazones, haciéndolos miembros de la familia de Dios. En 1 Pedro, donde estábamos, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad. ¿Qué cosa es la verdad en este momento?
¿Recuerdan? ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Por obedecer la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe es el resultado de lo que la palabra de Dios hace en las personas. Tú y yo hemos creído en Dios porque su palabra nos afectó. Dice, han sido renacidos, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas, habiendo sido aceptados, incluidos, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, y el propósito que dice acá es para. ¿Cuál es el propósito? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Estábamos llamados a ser santos y de repente podríamos tener la mala idea de que ser santos, a la hora que he dicho yo apartados para Dios, es ser exclusivos para Dios. Alguien por ahí puede tergiversar lo que es la intención de la santidad, porque ya lo han hecho. En la Edad Media, por ejemplo, pensaban que la santidad era apartarse totalmente del mundo. Surgieron los ermitaños. ¿Ustedes han escuchado la palabra ermitaño? Eran religiosos que se aislaban, no tenían contacto con la gente. Pensaban que estaban haciendo bien, estaban siendo santos. Pero no es la orden de Dios que esa consagración sea para que tú te apartes de la gente. No. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios también es parte de la santidad. O sea, no confundan. Y esta parte lo recalca y lo reafirma. Dice, ustedes han sido renacidos, ustedes han sido purificados del alma a través de la palabra mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué les dije yo de la canción? Y reflejar al mundo tu amor. Nosotros debemos amarnos entrañablemente. Y estoy hablando de nosotros, porque acá señala eso. Amaos unos a otros en entrañable corazón, amor fraternal no fingido. Está hablando de los que pertenecen a ese renacimiento. Está hablando de los que son hijos de Dios. Está hablando de estos, entre nosotros, entrañablemente, ¿no? Dice, nosotros, para el amor fraternal no fingido, o sea, no hipócrita. Así debemos amarnos. Nosotros debemos ser santos, consagrados para Dios, llevar un comportamiento, no hacer cosas malas. El no hacer cosas malas no te libra de tener que hacer cosas buenas. ¿Me entienden la figura? Mucha gente puede decir, yo no hago nada malo. Pero yo te puedo decir, pero tampoco haces nada bueno. ¿Me entienden? Tú puedes tener una relación con Dios excelente. Y siempre he hablado de la verticalidad. O sea, directamente hacia Dios, hacia arriba. Y de repente tú crees que estás bien. Error. El no hacer nada malo no te exime de hacer cosas buenas. Las cosas buenas, ¿a quiénes las haces? Verticalmente, por supuesto, pero horizontalmente es más. Amaos con un amor no fingido. No seas hipócrita. Ama verdaderamente. Estamos llamados. Como somos santos, así como estamos llamados a ser santos, estamos llamados a amarnos, ¿ah? Y tener muestras visibles de ese amor.
Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Saben lo que significa? Ese entrañablemente es intencionalmente, concentradamente, fervientemente. No es un amor ocasional, no es un amor temporal, es un amor permanente. Así debemos amarnos. Por las puras, Dios nos dijo, y en eso los van a reconocer que son mis discípulos, en que os amaréis los unos a los otros. El amor es la identificación de hijos de Dios, la santidad, el amor, entrañablemente, intencionalmente, fervientemente, sabiendo que lo estás haciendo. Hay un versículo que habla, no es la misma palabra griega, por supuesto, pero habla en Hebreos que dice, y no dejando de congregarnos, ¿se acuerdan? Estimulaos, dice, estimúlense para el amor y las buenas obras. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice. Ese estimularnos es algo permanente. O sea, estén maquinando constantemente. O sea, nuestra mente no debe estar pensando en algo esporádico o algo puntual en una fecha lejana de demostrar amor por el hermano. No, te está hablando de algo permanente. O sea, tú debes estar maquinando amor. Fervientemente ámense los unos a los otros. ¿Cómo podemos hacer esto? No teniendo contacto entre nosotros, no hablándonos, no comunicándonos, siendo cerrados, no compartiendo nuestras necesidades, no pidiendo ayuda, no ayudando, todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros estamos llamados a amarnos. Miren que no hay excepción. O sea, ustedes me pueden decir, pastor, la cosa está muy difícil. Por decir, ¿no? Que yo no tengo para invitarle a un hermano a comer. Estoy mal. Económicamente yo estoy hasta muy mal. Realmente no. Pero algo puedes hacer. Ahora, miren, esa iglesia estaba padeciendo. Esa iglesia estaba padeciendo. Y Pedro les está diciendo lo que tienen que hacer. Y entre lo que tienen que hacer dice, ámense entrañablemente, intencionalmente. Pedro no les está diciendo, bueno hermano, como ustedes están sufriendo, bueno, esto lo excluimos. Ya, amnistía. 6 meses sin amarse. Porque yo entiendo, pues están sufriendo. No, están sufriendo y él le dice, háganlo. Así como la vez pasada les dijo, sirvan. Ustedes están sufriendo, pero no hay excusa. Sirvan, ámense. Y el servicio es parte del amor. El servicio es parte del amor. Si tú no estás sirviendo, tú no estás amando. Tienes que buscar la manera de servir. Ingéniatelas. Pero yo no tengo tiempo. Yo te creo. Yo sé que no tienes tiempo. Pero algo puedes hacer. Eso sí te digo. Algo tú puedes hacer. Para servir a Dios. Para servir a tus hermanos. Para cumplir tu función como parte del cuerpo de Cristo. En fin. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, purifica, da la fe para la salvación. Y el motivo es que el amor fraternal fluya. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, dice. A la hora que nosotros renacemos, el amor de Dios ha sido derramado
por la intención de salvación y también por la capacidad de poder amar. Por eso las exigencias. Si no, Dios no exigiría. Yo no puedo amar así, pastor. Si puedes. Si puedes. Porque eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Entonces, eso puede ser que esté chiquitito, incipiente en ti. De repente no has crecido. De repente estás recién iniciando la vida. Dios lo va a aumentar. Dios lo va a incrementar. Y como les dije, el 23 dice, siendo renacidos, o sea, ¿no? Ustedes han sido purificados, siendo renacidos, vuelve a ratificar lo que yo ya había sustentado antes. Ustedes no son de simiente corruptible, sino de incorruptible, versículo 23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto te hace ver que ese renacimiento no es un renacimiento corporal, no es un renacimiento carnal. El mismo Nicodemo preguntó, ¿acaso yo tengo que volver al vientre de mi madre? Y dijo, no, el nuevo nacimiento es algo espiritual. Esto lo está ratificando, ¿no? Siendo renacidos no para una simiente corruptible, o sea, no cuerpo, no carne, ustedes han renacido espiritualmente. Porque este cuerpo va a pasar. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio que ha traído esa salvación, que ha traído esa esperanza, que ha traído esa fe, que ha traído ese nuevo nacimiento, esa nueva condición en tu vida, que te ha cambiado la vana manera de vivir que tenías, que te llama a tener las características del Padre que tienes ahora. Santidad, amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierra todo. Y acá lo está ratificando. El capítulo 2, hasta el versículo 3, es la idea anterior. Y tenemos que tocarlo. Dice, desechando pues toda malicia. 1 Pedro capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, ¿no? Eso es un por tanto también. Esa palabra que ha actuado, está hablando de esa purificación por la palabra, ese renacimiento, ese propósito de la palabra a la hora que nos ha hecho renacer el Espíritu Santo para el amor, tanto hacia Dios y hacia la gente. La acción es desechar toda la malicia, o sea, la manifestación del amor es desechar toda la malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Todo eso habla de las relaciones entre seres humanos. Todas las distracciones son calumnias, menosprecio, injuria, maldeseo hacia los demás. O sea, todo lo que tiene que ver entre las relaciones, entre los otros. Lo ratifica. La palabra, esa palabra eterna, hace que nosotros amemos. Y a la hora de amar, todo esto no entra, no puede entrar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay un crecimiento. Hay bebés cristianos, por supuesto. Hay niños cristianos, hay adolescentes cristianos, hay jóvenes cristianos, hay adultos cristianos. Yo soy un joven cristiano. No. Yo ya soy, no sé qué soy, pero soy cristiano. ¿Qué determina el crecimiento? La palabra. Desead como niños recién nacidos, dice.
La leche espiritual no adulterada. Si usted te da cuenta, está hablando de la palabra. Desde el versículo 22 está la palabra está metida. Esa leche espiritual es la palabra, no adulterada. ¿Para qué dice? Para que crezcáis. Para que crezcáis. Para que maduréis. Para que madures. No vas a madurar nunca, vas a ser bebé siempre si la palabra de Dios no te hace crecer. Si tú no te empapas, si tú no ciñes el lomo de tu entendimiento, en tu mente no metes la palabra de Dios, para que actúes, para que seas sobrio, para que tengas dominio propio, nunca, jamás vas a crecer. Jamás vas a crecer. Jamás. La importancia de la palabra de Dios en la vida del renacido es vital. Por ella entras y con ella te mantienes. La palabra de Dios te mete en la salvación y la palabra de Dios te mantiene en la salvación. Recordemos eso. Estamos en una carrera. No es que entramos a la... Volvamos al ejemplo, no es que entramos a la universidad y ya somos profesionales. No. Entramos a la universidad y seguimos la currícula y al final nos dan el cartoncito. Lo mismo pasa en la salvación. Pero claramente el esfuerzo no es personal, ¿no? Pero es algo para que tengan una idea. Entramos en la salvación, pero nos dan el título de salvados, por así decirlo, en la eternidad. Cuando corremos la carrera, cuando corremos esa carrera, y estamos en una carrera en la cual no podemos flaquear, en la cual debemos esforzarnos, en la cual debemos mantener el ritmo y tenemos que llegar a la meta, dice. Pero no te preocupes. Si tú eres hijo de Dios, su palabra dice: nadie lo arrebatará de mi mano. Vive confiado. ¿Tú eres hijo de Dios? Nadie te va a sacar de esa mano, nadie. Corre, te caerás, te tropezarás, pero ahí vas a seguir corriendo. Pero vas a llegar. Vas a llegar. Dios te lo garantiza que te lo vas a hacer. Eres renacido. Busca la santidad. Eres renacido. Ama. Ama a tu prójimo entrañablemente, intensamente. Búscalo intencionalmente. Maquina. ¿Qué vamos a hacer nosotros para amarnos más? ¿Qué podemos hacer nosotros para amarnos más? ¿De qué manera yo puedo demostrar más amor por mi hermano o mi hermana? Sé intencional, dice. Piensa qué vas a hacer. Yo también voy a pensar qué voy a hacer. Ya tenía algunas ideas. Pero como soy hombre casado, tengo que consultar con mi esposa. No puedo hacer cosas alegremente porque a mí me parece. Pero seamos intencionales en el amor. Seamos intencionales en la santidad. Y vivamos con gozo, esperanzados, en ese futuro. No veamos los problemas, veamos el futuro que nos espera. Cuando tengas un problema, y mira tu futuro. Entonces no vas a enfocarte en el problema, te va a afectar, pero no tanto, porque dices, ¿qué me importa? Allá es donde yo voy. Eso es lo que yo voy a tener. Eso es seguro. Lo otro es inseguro siempre. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque tú, bendito Dios, animas a tus hijos en los momentos difíciles. Sabemos que hay momentos difíciles ahora, pero yo no creo que sean tan difíciles como los que pasaron esos hermanos, los cuales recibieron esta carta. Y las demandas que se les hicieron a ellos son pertinentes también para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir centrados en esa esperanza,
vislumbrando ese día, anhelando estar en tu presencia. Que vivamos aquí desdeñando el mundo, no dándole más importancia que el que debe tener. Gracias te damos por las bendiciones que tenemos. Gracias porque a veces podemos tener ciertos momentos buenos en este mundo, Señor. Pero nuestro enfoque no es vivir momentos buenos en este mundo, sino vivir eternamente contigo, Señor. Ayúdanos a poder lograrlo, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti, Señor. Permite, bendito Dios, que la santidad sea con nosotros. Que nosotros no querramos hacer lo malo nunca, pero también queremos hacer lo bueno, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a mostrar el amor. Que la gente pueda decir, esos son hijos de Dios. Y bendito Dios, que sea tu palabra en nuestras vidas, fortaleciéndonos, edificándonos, haciendo que maduremos en la fe, Señor, y que podamos también enseñar a otros a ser como tú quieres que seamos, Señor. Dejamos en tus manos nuestras vidas, bendito Dios, todo, y anhelamos agradarte por siempre, Señor. Aguardamos la eternidad contigo, que nuestro enfoque sea ese, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad.